Al que ama, disciplina. Por lo tanto, si estás sufriendo la corrección de Dios, si estás viviendo la disciplina de Dios en la manera en como Él la aplica, no como nosotros acostumbramos a aplicar disciplina, entonces siéntete agradecido con Dios. Amén. Y nuestro objeto, ya lo decíamos hace 8 días, nuestro objeto aquí en esta congregación es enseñar la palabra de Dios. Nuestro objeto en esta congregación no es impulsar predicadores, no es promocionar músicos, no es promocionar milagros. Amén. Es enseñar la palabra de Dios. Tampoco es el enriquecernos. Es enseñar los principios financieros que enseña la palabra de Dios. Amén. Así que, mis queridos hermanos, tal vez esto no le agrade a muchos cristianos, porque hoy en día la iglesia cristiana, la gran mayoría de las iglesias cristianas, no solo en nuestro país, sino en el mundo, están tomando un rumbo, para mi concepto, conforme a la estructura mental que me está dando la palabra de Dios. Para mi concepto, están tomando un rumbo equivocado. Un rumbo equivocado. La palabra de Dios no puede ser para enriquecer a nadie. No puede ser para promocionar artistas bajo el nombre de Dios. No puede ser. No lo veo en la palabra. Es triste ver las estrategias que está usando la iglesia cristiana para atraer a la gente hacia Dios, olvidando que la palabra de Dios nos habla directamente a la transformación, nos pide un cambio de conducta, un cambio de mentalidad. Amén. Y cuando esto nos habla la palabra de Dios, no es agradable para nosotros, porque no queremos oír que nos corrijan la conducta. Porque el mundo, lo que llamamos mundo, sistema de vida del mundo, nos enseña a que hoy todo se puede y todo vale, mientras tú no le hagas mal a nadie. Y no es así. La palabra no enseña esto. Amén. Por eso el mundo está evolucionando al revés. En otras palabras, está, ¿cómo se dice? ¿Qué es lo contrario de evolucionar? Involucionando. Está echando hacia atrás. Estamos progresando científicamente. Pero eso no es un misterio, porque la palabra dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentará. O sea que no es raro lo que estamos viviendo. Ya está predicho. La ciencia aumentará y hoy la tecnología es impresionante. Amén. Hoy la tecnología nos permite hablar con otra persona, no importa dónde estemos. Y hasta nos podemos ver. Amén. La tecnología hoy va tan avanzada que ya hasta los lentes que usted se ponga, usted ya puede trabajar en internet usando sus lentes. Puede hablar a la máquina y la máquina reproduce todo lo que usted dice. Los tiempos indican lo que la palabra había anunciado. Amén. Así que si se está cumpliendo esto, mis hermanos, es tiempo de hablar la palabra de Dios sin rodeos. Es tiempo de decir a la gente lo que tienen que pensar. Amén. Así que, por la gracia de Dios, es tiempo de que esta congregación se ajuste los pantalones. Se ponga, como dice Efesios, capítulo 6, se ponga el cinto de la verdad. Amárrese con la verdad, para que no se le caigan los pantalones ante Dios. Amárrese con la verdad. Diga la verdad, hable la verdad, no su verdad, hable la verdad de Cristo. Amén. No importa si usted es rechazado. No importa si a usted le van a escupir la cara por anunciar la verdad. Mire, copiemos el ejemplo de los hombres de Dios. El capítulo 11 del libro de Hebreos nos habla de los padecimientos que sufrieron estos hombres. Nos dice que ellos murieron, dieron su vida para que hoy nosotros podamos conocer la verdad. Amén. Así que a usted no le importe nada más.
Mire, usted ya tiene, si usted es cristiano de verdad, si usted tiene el Espíritu Santo de verdad, si usted tiene su confianza puesta en el Señor, usted ya tiene ganada la vida eterna. Amén. Entonces, ¿de qué se preocupa? Pensábamos en estos días con alguien, meditan lo que significa que tú perteneces al reino de Dios, que tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo. Pero es una realidad, estamos aquí, materialmente estamos acá, en la tierra estamos ubicados, amén. Pero la palabra dice que en Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Y si estás sentado allá, ¿qué significa esto? ¿A qué me voy a aferrar yo aquí? A nada. Aférrate a algo aquí en el mundo y seguramente te vas a quedar ahí agarrado de eso toda la vida. Vida eterna. Entonces, estamos llamados nosotros a predicar el Evangelio. Estamos llamados a hablar la verdad de Dios. Y estamos viendo 5 razones por las que el creyente verdadero, el cristiano, el que tiene la fe en Cristo, el que sabe lo que Cristo hizo por usted, la clase de amor que manifestó en la cruz por usted, esta persona, le voy a dar 5 razones para que predique el Evangelio de Dios. Amén. Amén. Amén, iglesia. Amén. Iglesia. Iglesia. ¿Qué significa iglesia? Del griego eclesia. ¿Qué significa esto? ¿Alguien sabe? Asamblea. Ah. Es que yo no sé, por eso necesito que me enseñen. Iglesia. Ah. Sitio de reunión. O casa de Dios. Casa de Dios. ¿O cómo es? Sitio donde mora Dios. Casa de Dios. O lugar de habitación de Dios. Y en ti no habita Dios. Tú eres un tabernáculo de Dios. La iglesia cristiana lo componemos cada persona, no el lugar, cada persona. El lugar donde Dios ha escogido para Él estar. Y Dios ha escogido hombres y mujeres para Él habitar. Amén. Y Él habita por medio de su Espíritu en nosotros. Cuando esto es una verdad, ¿y cuántos conocen que esto es una verdad? Amén. ¿Cuántos saben que Cristo habita en ustedes? Amén. Es por su fe. Amén. Es por su fe. Amén. ¿Cuántos creen en esta verdad? Es la verdad de Dios sobre tu vida. Dios lo enseña así. No es que nosotros nos hayamos metido el cuento, es que la palabra de Dios lo enseña así. Amén. Todo el que cree en el Señor Jesucristo tendrá vida eterna. Y vendrá sobre él poder, el poder de lo alto. El Espíritu Santo de Dios llega sobre su vida. Amén. Cuando esto sucede, mi hermano, usted ya deja de vivir para usted. Usted comienza a vivir para Cristo. Amén. Usted pasa a ser propiedad de Cristo. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Dice Romanos capítulo 14, versículo 7. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así, mi hermano, que cuando usted está convencido de esto, cuando usted sabe que usted es peregrino aquí en la tierra, que simplemente usted está viviendo una etapa transitoria entre su vida terrenal hacia su vida eterna, entonces usted comprende que su objetivo no está aquí en este mundo. Amén. Amén. No está aquí. Pero mientras está aquí, usted tiene un deber. Y el deber es lo que su Señor lo mandó a hacer. Amén. Y tiene que ir y predicar el Evangelio de Cristo, enseñando a todos los hombres a que obedezcan al Evangelio. Y si alguno cree, que se bautice, y estas señales seguirán a los que creen. Amén.
Usted Dios no lo mandó a que manifieste milagros, a que predique milagros, a que predique expulsión de demonios. A usted Dios no lo mandó a hacer esto. A usted Dios lo mandó a predicar la palabra de Dios. Amén. Y aquel que ha creído, que lo bautice, dice la palabra de Dios. Por eso no creemos en el bautismo de los niños. Cristo se bautizó a la edad de 30 años. Y se bautizó justo cuando iba a iniciar su ministerio. En otras palabras, cuando iba a iniciar su servicio a Dios, trabajando para la humanidad. Un niño no tiene conciencia de esto. El bautismo no salva a nadie. Solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay alguien que da la vida. Y ese se llama Cristo. Por lo tanto, los ritos no salvan. Amén. Entonces, yo como pastor, el liderazgo de esta iglesia, la obligación que tenemos es de enseñarles a los demás a que obedezcan a la palabra de Dios. Amén. Enseñar la palabra y enseñar a que obedezcan a la palabra de Dios. Y una vez esto, mis hermanos, ustedes también están en el deber de ir y predicar el Evangelio de Cristo. Amén. Pablo le dice a Timoteo, tú en cambio predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La palabra de Dios. ¿Quién dice la verdad? La palabra de Dios. Amén. ¿Qué es lo eterno? La palabra de Dios. ¿Qué es la vida? La palabra de Dios. Por lo tanto, no va a ser su palabra, no va a ser su doctrina, no va a ser sus pensamientos, va a ser la palabra de Dios lo que usted predica. Cristo no vino a predicar lo suyo. Cristo dice, yo he venido a hablar lo que el Padre me dijo que hablara, a hacer lo que el Padre me dijo que hiciera y a vivir como he visto que se vive en el reino de los cielos. Amén. Por lo tanto, si Cristo lo hizo, si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros vamos a hacerlo diferente? ¿Por qué no vamos a dedicar a hacer cosas especiales, extravagantes para atraer la gente? No hay razón de hacerlo. No hay razón de hacerlo. No nos estamos promocionando como iglesia. No estamos vendiendo nuestro nombre como algo comercial para ver si nos llenamos de gente y asimismo de plata. Amén. Los músicos de aquí ya lo saben. Ninguno de ellos va a ser promovido como músico de Cristo. Si usted le está cantando al Señor, es porque el Señor le ha dado ese don para alabarlo a Él y glorificarlo. No para hacer plata a costillas del Señor. Amén. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Este es el objetivo. Salvación. Salvación de los hombres. Amén. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto es lo que nos duele, esto es lo que nos pega duro a nosotros, los humanos. Porque la palabra de Dios enseña que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos. Vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Dónde está esta escritura? La podemos encontrar en Tito, capítulo 2, versículo 11 al 15. Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Algunas personas creen que Cristo es un profeta, o fue un profeta. Pero aquí dice, gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, escucha lo que tienes que hablar, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad.
primer principio por el cual usted tiene que predicar la palabra de Dios es porque la palabra de Dios, porque el peligro de estos tiempos exige la predicación de la verdad. Amén. El peligro de los tiempos que estamos viviendo exige la predicación de la verdad. Pablo se lo explica a Timoteo. Y estamos hablando de este tiempo, estamos hablando desde Cristo en adelante. Amén. A esto se refiere la palabra de Dios. Al día de hoy nos concierne a nosotros. Dice 2 Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los postreros días son estos tiempos. Amén. Amén. El tiempo después de la primera venida son estos tiempos, o los postreros tiempos, a los que se refiere la palabra de Dios. Y Pablo advierte que estos tiempos son peligrosos, porque se caracterizan por la cantidad de hombres falsos, profetas de Dios, del diablo, disfrazados de hombres piadosos de Dios, que vienen a meter enseñanzas que no son. Lo triste es esto. Lo triste es que esos falsos salieron de la iglesia cristiana. Porque uno que no conoce la Biblia no puede hablar de la Biblia y la puede tergiversar, solo aquel que la conoce. Por lo tanto, ¿dónde se enseña la Biblia? En la iglesia. En la iglesia de Cristo. Pero hombres y mujeres infiltrados, metidos allí, disfrazados de piadosos, usaron o usan la palabra de Dios de una manera equivocada. Y por eso son peligrosos los tiempos. No nos estamos refiriendo a los peligros de las guerras, a los peligros de la naturaleza, a los peligros de los cambios atmosféricos, a los peligros, etcétera, etcétera, sino a los peligros de no decir la verdad, a los peligros que trae el cambiar la palabra de Dios, el tergiversarla para enseñar a lo que la carne le gusta, en lugar de lo que a Dios le gusta. El Evangelio, la predicación de la palabra de Dios, advierte Pablo que es lo único que puede sacar al hombre de la confusión en la que está. Segunda de Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero si yo sigo leyendo lo que dice la palabra, me describe, me da las características de estos hombres. Y mire lo que dice la palabra de Dios: impostores, falsos, hipócritas, mentirosos, impiadosos, impíos, engañadores de la verdad, ladrones, sutiles que convierten la palabra de Dios en mentira, creando fortalezas en las personas. Egoístas, interesados solamente en ganar más y más dinero, gente orgullosa que se creerá más importante que los demás, no respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos e insultarán a todos, serán crueles, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás, serán violentos e incapaces de dominar sus deseos, odiarán todo lo que es bueno, no se podrá confiar en ellos, porque esos orgullosos actuarán sin pensar, en vez de obedecer a Dios, harán solo lo que les venga en gana, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Y advierte Pablo a Timoteo: de estos no te hagas amigo. Amén. ¿Dónde está esa escritura? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 5. Yo la leí en el lenguaje sencillo. Pero Pablo nos describe, el Espíritu Santo en Pablo describe a estos personajes.
Estas características se reflejan en aquellos que vienen a cambiar la verdad de Dios. Amén. Se está cumpliendo. Entonces, primera razón por la que yo tengo que predicar, la verdad. La verdad, porque los tiempos son peligrosos. Segunda razón, porque los primeros hombres escogidos por Jesús nos dieron el ejemplo para nosotros seguirlo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Ícono, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. ¿Recuerdan que hablábamos de esto hace 8 días? Ustedes recuerdan la prédica del pastor Winston, de aquella iglesia en el primer siglo. Estaban tan cómodos, tan buenos y tan de todo, que Dios tuvo que venir y les trajo un perseguidor de la iglesia, como fue Pablo, para que los moviera de su conformidad, los persiguiera, los dispersara. Y cuando esto sucedió, entonces estos hombres fueron y predicaron como el Señor les dijo que debían hacer. Y fueron a los lugares que el Señor les dijo que tenían que ir. Amén. Y nosotros estamos, miren, hermano, muchos hablan de que la persecución al cristiano va a ser por predicar la palabra de Dios. Y no va a ser así. La primera persecución que los cristianos van a recibir es por no predicar el Evangelio de Cristo. Porque nos hemos conformado con toda la información. Nos hemos guardado la palabra de Dios en el corazón. Algunos estamos esforzándonos para vivir conforme a esta enseñanza, pero no la estamos propagando. Y cuando no la propagamos, el Señor hace lo que tiene que hacer para que nosotros vayamos a anunciar la palabra de Dios. Entonces vendrá la primera persecución para que hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer. Y segundo, cuando usted comience a hacer lo que el Señor lo mandó a hacer, el diablo, el enemigo de las almas, el príncipe de este mundo, se va a levantar para impedir que usted lo haga. Pero cuando esto suceda, no en el primer caso, sino en este caso, cuando usted se atreva y vaya y hable las buenas nuevas, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que de todas esas los va a librar el Señor Jesús. No de su flojera, de eso no lo va a salvar el Señor Jesús, de eso no lo va a librar el Señor Jesús. El Señor Jesús lo va a incomodar hasta que usted vaya y haga lo que le mandó a decir. Amén. Pero de las otras, cuando usted lo haga y el diablo comience a perseguirlo, de todas esas, Él los va a librar. Porque así lo enseña el Señor. Ahora, Mateo 28 y Marcos 16, pero recuerdan, simplemente para citarlo, hace 8 días hicimos la comparación. Recuerden, el Señor tiene instrucciones claras. Vayan, prediquen, enseñen, bauticen, y las señales los seguirán. Recuerden, la iglesia hoy lo hace al contrario. Las señales primero, milagros, prodigios, liberaciones, expulsión de demonios, y después vamos a ver si podemos enseñarles el Evangelio. Y Mateo lo enseña bien. Mateo dice el Señor Jesús: vayan y enseñen a que obedezcan a la palabra de Dios. Hoy no se quiere enseñar a que obedezcan a la palabra de Dios, porque usted pierde prestigio, porque usted pierde amistades cuando eso hace. Cuando usted le dice a una persona, no sea ladrón, ya usted deja de ser popular. La iglesia hoy está buscando lo que el mundo busca: ser populares. ¿Y sabe cuándo usted se convierte en popular? Cuando usted le da a la gente lo que ellos quieren.
Cuando usted hace algo que ellos quieren. Cuando usted es condescendiente con lo que la gente quiere. Cuando eso usted se vuelve popular. Yo recuerdo que a mí me dijeron, esto se los he dicho a ustedes, a mí me dijeron, hermano, es que usted sí es muy cristiano, usted casi que ni se le nota. Para él yo estaba siendo elogiado, para mí sentía tanta vergüenza. ¿Cómo que no se me nota ser cristiano? A mí se me tiene que notar que soy cristiano. Porque yo ya no vivo como solía vivir. Yo tengo que vivir conforme a lo que el Señor me enseña, porque yo ya entendí que mi Dios es verdadero. Yo ya entendí que mi Dios es real, que es poderoso, que Él todo lo sabe, que Él todo lo puede. Y si Él, semejante Dios, sin comparación, ¿o cómo es tu Dios? ¿Un muñeco que te cuelga en la billetera? ¿Cómo es tu Dios? ¿Aquel que pones en la puerta de tu casa? No, mi Dios es el creador de todas las cosas. Amén. Mi Dios no es un muñeco. Mi Dios no es Diosito. Mi Dios es Jehová. El Señor Todopoderoso. Y cuando yo entiendo que semejante Dios, que no tiene ni principio ni fin, que no necesita nada para existir porque Él es la existencia, porque Él es todo, Él lo llena todo. Me amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para ocupar el lugar que yo merecía. Ya entendí cuánto soy yo de importante para ese Dios. Qué especial soy yo para este Dios. Soy único para mi Dios. A pesar de que al lado de Él soy como el insecto que no puedo ver aquí en este lado, pero ahí está. O tal vez menos que eso, pero Él me amó de tal manera. Por lo tanto, yo ya no vivo para mí, yo vivo para ese Dios. Yo ya no vivo para gozar mi carne y disfrutar mi carne. En un tiempo será bueno. Sí. Con el permiso de mi primo Don Kiko. Qué pena, no, aquí queda papaya. Pero hablábamos en estos días, hacíamos memoria. Les voy a presentar al sinvergüenza que me acompañaba en todas mis parrandas. No, él no fue sinvergüenza, yo sí. Qué pena. Pero recordábamos y decíamos, oye hermano, finalmente hacíamos muchas cosas. Locuras que hoy seguramente no las volveríamos a repetir. Eran locuras, eran vainas raras. No cosas como las que hoy, o sea, hoy me aterro. Y yo era medio loco en aquella época y hoy me aterro, pues era medio sano, ¿no? Pero hoy me aterro de lo que somos capaces de hacer los hombres. Me sorprendo cómo un papá puede coger y violar a su propia hija. O cómo viceversa. O cómo esto y lo otro. Tantas cosas que estamos viendo hoy. Ya entendí que aquella época, aquello que viví en aquella época, no me edificó en nada. Mi carne disfrutó todo lo que quiera. La gozó. Pero esto no me edificó. Esto no me construyó como persona. Amén. Amén. Así que la iglesia hoy ha cambiado el orden de Dios. Y cuando Dios te dice una cosa, hazla como Él te la dice. No le agregues ni le quites. Hazla como Él te lo dice. La palabra de Dios advierte por allá en Apocalipsis y en Proverbio. Dice que si alguno se atreve a quitarle siquiera una coma a lo que está escrito, o añadirle siquiera una coma a lo que está escrito, este sufrirá. Amén. Así que la iglesia debe concentrarse. Voy a cambiar la palabra
palabra, iglesia, por usted debe concentrarse en lo que el Señor lo mandó a hacer. No le quites, ni le pongas, ni la adornes. Enseña, pero ten paciencia cuando enseñas. Amén. Ten paciencia. No cojas a una persona que todavía no comprende la palabra de Dios y no lo condenes porque no cambia su actitud de un día para otro. Tú tienes que enseñar. Y enseñar no es simplemente decirlo, es el enseñar lo que implica el cambio, el por qué debe hacerse, quién lo dijo, para qué lo dijo, por qué lo dijo. Amén. Tenga paciencia, tenga paciencia, no discrimines, no hagas acepción de personas, no eches a un lado a aquel que no te ha puesto cuidado en lo que estás hablando. No, ora más bien por él, porque la misericordia viene de Dios. La salvación viene de Dios, no viene de ti. Amén. Segunda de Timoteo 3:17. ¿Por qué nosotros entonces enseñamos? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, mira esto. En el Nuevo Testamento, solamente esta frase, hombre de Dios, aparece 2 veces. Solamente 2 veces. Y solamente es cuando Pablo se refiere a Timoteo. Nada más. En el Viejo Testamento aparece 70 veces la frase hombre de Dios. 70 veces. Y se aplicó sobre aquellos hombres que eran los voceros de Dios. Eran aquellos hombres conocidos por nosotros como los profetas de Dios. Porque todo aquel que habló en el nombre de Dios fue llamado profeta de Dios, hombre de Dios. También hubo profetas del diablo. ¿Eh? También hubo y hay profetas del diablo. También los hay. El diablo también hace milagros y usa a la gente para hacer milagros. Lo hay, lo enseña la palabra de Dios. Amén. El diablo tiene el poder de hacer milagros. El martes hemos estado estudiando, fueron 4 o 5 martes, estudiando sobre el diablo. Pastor, ¿y usted enseña sobre el diablo? Pues claro, yo tengo que enseñar al enemigo para conocerlo. Yo tengo que enseñar lo que es capaz de hacer. Porque yo me estoy enfrentando a alguien que no conozco y le achaco todos los males al prójimo. Y Efesios 6 me dice, mi lucha no es contra el prójimo, ni carne ni contra sangre. Por lo tanto, tiene que haber algo allí. Y resulta que el diablo nos pone a pelear a nosotros. Pero el buen cristiano no obedece a la palabra de Dios. El buen cristiano se le olvida, la tiene aquí, la recita. Pero cuando hay que vivirla, cuando hay que aplicarla, se le olvida. Le saltaron el bloque, le sacaron la piedra y enseguida cargó contra su hermano. Se le olvidó estar firme porque su lucha no es contra ese que le está sacando la piedra. Entonces 70 veces en el Viejo Testamento, 2 veces en el Nuevo Testamento, y fue para aquellos hombres escogidos por Dios, preparados por Dios, para anunciar lo que Dios les decía que tenían que anunciar. Amén. Y Pablo exhorta a Timoteo a que esa clase de vida que estos hombres y él mismo vivían, él la asimile, él la viva de la misma manera. ¿Por qué? ¿Por qué le exhorta Pablo a Timoteo a hacer lo mismo? A vivir de la misma manera. Porque usted, mi hermano, no puede ir a predicar la palabra de Dios actuando como cualquier persona normal. A usted se le tiene que notar el cambio en su vida, si usted es cristiano. Tercera razón por la que debemos predicar la palabra. Cristiano, seguidor de Cristo. Cristiano no pertenece a una religión. Cristiano no pertenece a una serie de cultos ni ritos, sino que asimila la palabra de Dios y la hace vida en sí mismo. Se convierte en un estilo de vida. Es una relación personal, íntima, individual con Dios. Dios le dice cómo vivir.
enseña cómo vivir, aún en el mundo. Amén. Tercera razón por la que debemos predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, mi querido hermano, tiene poder. Tiene poder. Tiene poder para cambiar la vida. Tiene poder para sanar. Tiene poder para liberar. Tiene poder para dar vida eterna. Amén. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Usted se cree sabio? No, mejor que no, porque la palabra de Dios es sabiduría y esta sí le puede hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, como buen judío, había sido creado y criado bajo la tradición judía por su abuela y por su madre. Amén, la palabra lo enseña. Lo habían enseñado su abuela y su madre en la palabra de Dios. Le habían enseñado lo que era la ley, los profetas. Amén. Y esa palabra de Dios dice que tiene poder para conducir a la salvación, de transformar el alma de los hombres. Y por esa razón es que Pablo le dice a Timoteo que debe enseñarla de igual manera. Pedro también lo hace. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. La palabra de Dios, siendo renacidos, vueltos a nacer. ¿Recuerdan al sacerdote? Aquel sacerdote que enseñaba el Evangelio, Viejo Testamento, enseñaba la ley y enseñaba a los profetas. Cuando tuvo el encuentro con Jesús, Jesús le dijo: debes nacer de nuevo. Era un hombre a nuestros ojos naturales sabio. ¿Amén? Porque era un sacerdote. Era un hombre sabio, era un hombre prudente, era un hombre pío según los ojos naturales de los hombres. Pero Cristo le dijo a este hombre: es necesario que tú nazcas de nuevo, renacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ese nuevo nacimiento lo otorga la palabra de Dios. Usted nace en la palabra de Dios nuevamente. Y tiene el mismo proceso de crecimiento. Usted es bebé, usted va a pasar por una niñez espiritual, usted va a pasar por una pubertad espiritual, va a pasar por una adolescencia espiritual, va a ser adulto, joven espiritual, va a llegar a ser maduro espiritualmente. No importa qué años tenga de vida. Pero usted va a iniciar su proceso de vida espiritual. Al principio tal vez no entienda ni una coma de la palabra de Dios, porque es un bebé espiritual. Pero en la medida en que usted va creciendo, va entendiendo un poco más de la palabra de Dios, porque ya tiene dientecitos para masticar, ya puede digerir, usted ya discierne, usted ya piensa, medita en ella, y esa palabra lo va nutriendo y lo va edificando, lo va haciendo y lo va llevando hasta que se convierta en un maduro espiritual. Amén. No hay ningún argumento, mi hermano, no hay ningún argumento personal que pueda convencer de pecado a nadie, porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo, y convence a través de la palabra de Dios. Así que por eso usted tiene que llenarse de paciencia para enseñar la palabra de Dios. Amén. Sus argumentos déjenlos a un lado, pero enseñe lo que la palabra dice. Gálatas capítulo 5. ¿Qué enseña el libro de Gálatas? Capítulo 5. Las obras de la carne. Versículo 19,
manifiestas son, esto es lo que hay que enseñar. La teología la puedes enseñar después, pero lo que directamente implica a una persona es lo que tienes que enseñar primero. Mira la condición en la que tú estás, así lo dice la palabra de Dios. O mire a ver al mundo si no califican una de estas. Por lo menos en una. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, sigue la lista. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Vas a adornar esto? A la gente hay que decirle, mira, en cualquiera de estas tú puedes encajar. Y si estás en una de estas, estás en la olla. Pero ¿sabes una cosa? Para eso vino Cristo. Porque Cristo no solamente quiere salvarte, sino que quiere ayudarte a salir de allí. Porque Él va a empezar a transformar tu vida y te va a llevar de proceso en proceso, de gloria en gloria, de éxito en éxito, hasta que llegues a la altura de Cristo. Amén. Cuando usted, si ese aplauso fue para mí, gracias. Su Dios merece una alabanza de palmas dura y fuerte. Amén. Así es entonces. Cuando usted va a predicar la palabra de Dios, cuando usted va a enseñar a los que están a su alrededor, usted tiene que tener conciencia de algo, certeza de algo. Es la palabra de Dios la que va a hacer el trabajo. Amén. No es su fuerza, no es su inteligencia, no es su astucia, es la palabra de Dios. Por lo tanto, si usted en lo que enseña nos cita la palabra de Dios, ella no va a ser efectiva. Cualquier palabra fuera de lo que enseña la palabra de Dios que usted anuncie, no va a ser efectiva. Porque es la palabra de Dios la que hace el trabajo. Y Dios dice que su palabra, cuando sale de la boca nuestra, no vuelve a Él sin hacer su trabajo. No vuelve a Él vacía. Amén. Sino que va a lograr el propósito por el cual ella es anunciada. ¿Qué dice Isaías 55:11? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Okay. Será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Cuando usted anuncia y le dice a la persona sobre en cuál condición está ella, porque la palabra nos enseña que estamos todos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por eso Cristo vino, para salvarnos y darnos vida eterna. Cuando usted enseña esto, entonces, fíjense, usted le anuncia esto y esa palabra que fue anunciada para salvación va a ir a producir salvación en esa persona a la que se está hablando, porque ese fue el propósito. Si usted le enseña a una persona que está en borracheras, en orgías, le dice, eso no está bien, eso no es agradable a Dios, usted tiene que dejar de hacer esto, hermano, lo exhorto porque esto produce tal. Entonces esa palabra va a ayudar a que esa persona que es conforme a la voluntad de Dios salga de allí, salga de ese estado. Amén. Por eso es que solamente lo que nosotros necesitamos hacer es predicar la palabra de Dios. Cuarta razón por la que debemos predicar el Evangelio de Cristo, porque es el mandamiento de nuestro Señor para nosotros sus hijos. Amén. Solamente por esa razón. Porque si somos hijos, tenemos un Padre.
Y si tenemos un Padre, estamos bajo su cobertura, bajo su autoridad. Amén. Y nuestra autoridad nos está diciendo que vayamos y prediquemos el Evangelio y enseñemos a obedecer y bauticemos y hagamos discípulos. Amén. Por esta razón, el Señor Jesús fue el primero que lo hizo. Él se sujetó a su Padre. Él obedeció a su Padre. Él habló lo que su Padre le dijo que hiciera. Él hizo lo que el Padre le dijo que hiciera. Y fue obediente, y obediente hasta la muerte en la cruz. Muerte horrible. Así que mi deber como pastor es este. No es más que este. Es enseñar esto. ¿Saben por qué? Porque yo voy a tener que dar cuenta de lo que les he enseñado a ustedes. A cada uno de ustedes. Está escrito. Yo daré cuenta por lo que estoy enseñando a cada uno de ustedes. Y asimismo, cualquier persona que tome y asuma la responsabilidad de predicar el Evangelio dará cuenta de qué es lo que está hablando y a quién le está hablando. Amén. Entonces la predicación de la palabra de Dios no puede estar sujeta a pasiones humanas, debe ser tal cual es, exacta, debe ser sin condicionamiento, sin pensar si al oyente le va a gustar o no le va a gustar. Amén. Porque la responsabilidad, mi hermano, no va a recaer sobre el que escucha, sino sobre el que la anuncia. Amén. Sobre aquel que la predica. Y la Biblia enseña que a esta palabra de Dios ni se le quita, ni se le agrega, ni siquiera se le quita una coma. Léanlo ahí, Proverbios 3, 5 al 6. Voy a dar la quinta razón y última, y ya copamos. Por el engaño de lo que es superficial. Por el engaño de lo que es superficial. Vámonos otra vez a la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no estarán escuchando lo que es verdad, sino que teniendo comezón de oír y habrá necesidad de escuchar. Amén. La gente quiere algo, un aliciente, quiere no escuchar algo. El pecado va a sobreabundar tanto que vamos a querer escuchar otra cosa. Por favor, ya estoy abrumado de tanta cosa. Y habrá comezón de oír y se amontonarán maestros. Gente con capacidad de enseñar, porque eso es un maestro. Gente que sabrá enseñar, va a saber cómo enseñar. Amén. Conforme a sus propias concupiscencias. Y eso es lo que van a enseñar. Su pecado y cómo hacerlo. Y hacerlo bien, dejando bien, para estar bien lejos de la presencia de Dios. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuánta cosa va a salir? Ya está saliendo. ¿Cuánta teoría? ¿Cuánta doctrina? ¿Cuánta cosa? Y la gente quiere oír esto, pero no quieren escuchar la palabra de Dios. No quieren oír la verdad. La doctrina que dice él es sana. Esto no lo quiere oír la gente, pero a ti no te debe importar. Tú tienes que ir a hacerlo porque ya sabes que eso va a suceder. La gente no va a querer oír. Amén. Y van a surgir teorías de toda la naturaleza, pero tú insiste. No te alejes de la verdad. No podrán decir que no se les ha dicho. La gente va a querer oír lo que quieren oír. Aquello que los haga sentir cómodos es lo que van a querer oír. Lo que los haga sentir bien. Lo que los haga sentir adulados. Aquello que implique cambio. Alguien me decía en esta semana, pero ¿por qué en las iglesias cristianas? Le pregunté a alguien si había ido a la iglesia cristiana alguna vez, y me dijo, sí, iba a no sé qué iglesia por allí, no sé cuántas, pero me cansé. Le digo, ¿por qué? Dice, porque es que allá me decían que no tome trago, que no rumbie,
no esto y no lo otro. ¿Por qué tienen que enseñar eso? Digo, ¿cómo más se informa? Yo no sé cómo adornar la palabra de Dios para que no te duela, mi hermano. No se puede. Quieren crear sus propios predicadores de sus propias verdades porque no están dispuestos a cambiar su estilo de vida, su maldad, su iniquidad. Por lo tanto, tienen comezón de oír, pero no de la palabra de Dios, sino de lo que quieren oír. Amén. Y esta misma escritura, déjenmela leerla en otra versión, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tiempo peligroso donde la doctrina verdadera es realmente secundaria, no es importante. Hoy se está haciendo énfasis en lo sensual, en lo inmediato, que nos puede producir placer y ojalá rápido. La palabra de Dios no está escrita para estimular nuestras emociones y sentimientos. La palabra de Dios ha sido diseñada para que nosotros pensemos, para que nosotros estimulemos nuestra inteligencia y nuestro razonamiento. Está dirigida a lo único que nos hace diferentes con respecto al reino animal, y esto es la capacidad de pensar. La palabra de Dios está dirigida a tu pensamiento. Fuimos nosotros creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y saben qué significa eso? Significa que Dios apela a nuestra inteligencia de tal manera que nosotros respondamos en obediencia, dirigidos por Él mismo, el Espíritu Santo. Y no que nos lancemos a los estímulos sensuales. La peor forma de impiedad, mi querido hermano, que hoy vivimos, es la perversión de la palabra de Dios. Piénsenlo. Necesitamos la palabra de Dios hoy más que nunca para distinguir entre lo que es falso y lo que es verdadero. Ya hoy estamos entrando en un tiempo en que a todo le estamos llamando normal, bueno. Y si no anunciamos la palabra de Dios, no vamos a poder saber diferenciar entre lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Amén. ¿Y saben una cosa? Entonces, si esto es así, y nosotros no hacemos lo que el Señor nos mandó a hacer, muchas almas se van a perder. Muchas. La iglesia, dice la palabra de Dios, que existe como columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Segunda parte del versículo. Como columna y fundamento de la verdad. Y tú perteneces a la iglesia. Entonces tú estás como columna